Bien, voy a repetir. Como dije antes, vamos a ver ecuaciones lineales. Em, recuerde que dimos una definición de ecuación diferencial lineal, ¿verdad? Antes. Vamos a ir a ella. Está, aquí está. Recuerden que debía cumplir dos cosas. La variable dependiente y todas las derivadas de esa variable dependiente deben tener potencia 1 para que sea una ecuación lineal. Y además, los coeficientes deben depender a lo sumo de la variable independiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se cumple en esta definición que voy a dar acá. Aquí tengo la definición de una ecuación lineal, que es una ecuación diferencial de primer orden, que tiene esta forma. Como ven, la derivada y también la variable dependiente tienen potencia 1 y los coeficientes dependen a lo sumo de x. De hecho, las que vimos, algunas de las que vimos antes son lineales, ¿verdad? Por ejemplo, esta es lineal. A ver, no, esta no es lineal. Esta no es lineal. Que la variable dependiente está elevada al cuadrado. Vamos a ver si encuentro otra. Por ejemplo, esta. Esta es lineal, ¿verdad? Y la resolvimos también por variables separables. ¿Sí? Eh, esta no es lineal. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería que observáramos. El punto es, algunas ecuaciones lineales se pueden resolver por variables separables, pero otras no vamos a poder hacer esa separación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a tratar de, por el momento, llevamos solo dos métodos, ¿verdad? De variables separables y esta que vamos a ver hoy. Entonces, uno trata generalmente de ver si las puede separar, pero si no es separable, entonces quizás una ecuación, quizás es lineal, entonces la puedo usar, la puedo resolver de esta otra forma. Entonces así va uno viendo las ecuaciones. Eh, bien, entonces esta sería una ecuación diferencial de primer orden lineal, ¿sí? Tendría esta forma. Nuevamente, la variable dependiente y sus derivadas deben tener potencia 1 y los coeficientes deben depender a lo sumo de x. ¿Sí? Muy bien. También esta ecuación la podemos ver de otra forma. La podemos dividir por a sub 1x a ambos lados y me quedaría aquí coeficiente 1, aquí me quedaría a sub 0 de x sobre a sub 1 de x, que lo vamos a llamar p de x, y aquí tendría g de x sobre a sub 1 de x, que le vamos a llamar f de x. Esta que tenemos acá es la forma estándar de la ecuación diferencial lineal, ¿sí? Es la forma estándar. Para poder resolverlas, nosotros vamos a tener que llevar la ecuación lineal a la forma estándar. ¿De acuerdo? Tenemos que llevarla a la forma estándar. Eh, y lo que vamos a hacer para poder encontrar eh, la solución de una ecuación lineal es que vamos a encontrar algo a lo que vamos a llamar factor integrante. ¿Sí? Y el factor integrante se define de esta manera, como e a la integral de p de x de dx. Entonces, por eso les digo que para resolverla tenemos que llevarla a la forma estándar, porque eh, lo que integramos aquí no es a sub 0 de x, es p de x, ya cuando hemos dejado con coeficiente 1 la derivada. ¿De acuerdo? Entonces,
Por eso tiene que estar en la forma estándar para poder identificar quién es P de X. P de X no es lo mismo que A sub 0 de X. P de X es A sub 0 de X sobre A sub 1 de X. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ese sería el factor integrante. E elevado a la integral de P de X de dx. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente paso, disculpen. El siguiente paso es multiplicar por el factor integrante a ambos lados de la igualdad. ¿De acuerdo? Vamos a multiplicar por el factor integrante a ambos lados. Aquí me faltó multiplicar por P de X. Ups. Lo siento. Muy bien. Entonces, lo que tengo es esto, ¿verdad? Multiplico a ambos lados por el factor integrante, entonces me quedaría así. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve este factor integrante? Bueno, nos sirve para poder convertir esto o para poder tener para que nos quede de manera más simple la ecuación diferencial. Si ustedes observan, aquí yo tengo esta expresión que tengo aquí del lado izquierdo de la igualdad, yo la puedo escribir como la derivada de esta multiplicación. ¿Por qué? Si yo derivo esto, yo primero escribo e a la integral de p de x de dx y derivo y. ¿Sí? Entonces aquí tengo e a la integral de p de x de dx y derivo y prima. Más, luego ¿qué hago? Derivo esto y escribo esto. Sería la derivada de un producto, ¿verdad? Y la derivada de e a la integral de p de x de dx sería e a la integral de p de x de dx por la derivada del argumento. El argumento es esta integral. Suponiendo que esta es una función continua, entonces la derivada de la integral de p de x es p de x. ¿verdad? Y escribo y. ¿sí? Entonces, escribo esto, derivo y aquí derivo esto, que es esto, y escribo y. Entonces, esto que tengo acá es la derivada del factor integrante por y. Esto, lo puedo escribir así. Entonces, una vez teniendo esto, lo único que tengo que hacer es integrar esto de acá e integrar esto de acá. Al integrar esto, me queda como tengo la integral de una derivada, entonces me quedaría esto que está aquí adentro, usando el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Siempre suponiendo que esto que está acá es continuo. Y acá, bueno, integraría esto, ¿verdad? Y por eso es que hacemos esto de encontrar el factor integrante. La forma como encontrar el factor integrante la pueden observar en el libro, usar un método que se llama variación de parámetros, que vamos a ver más adelante.
usaron la solución de la ecuación homogénea, luego una solución que es una solución particular, y es la suma de A2. Bueno, pero pueden irlo a ver en el libro, y si no, bueno, más adelante también, como les digo, vamos a ver el método de variación de parámetros. Por el momento no. Bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces, vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo, cómo aplicar esto. Bien, tengo esta ecuación que es lineal, claro está, porque la derivada y simplemente están elevadas a potencia 1, y la otra cosa es que los coeficientes dependen a lo sumo de x. En este caso, de hecho, son constantes, ¿verdad? Entonces es lineal. Esta la puedo resolver por variables separables también, si ustedes observan. ¿Sí? La puedo resolver por variables separables. Pero ahorita la vamos a resolver por medio del el método de una ecuación lineal. ¿De acuerdo? Permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Bien. Entonces, P de X, bien. Antes tengo que poner en la forma estándar, ¿verdad? Entonces voy a dividir por 3 a ambos lados, para que me quede coeficiente 1. Acá. Entonces, me queda así, ¿verdad? La derivada de y con respecto a x más 4y igual a 4 tercios. ¿Sí? Entonces, p de x, en este caso es 4. ¿Sí? Por lo tanto, el factor integrante va a ser e a la integral de 4 de dx, y eso me da e a la 4x, porque la integral de 4 de dx es 4x, ¿verdad? Que ahora multiplico ambos lados de la ecuación por el factor integrante. Entonces, me va a quedar así. E a la 4x por la derivada más 4 e a la 4xy más 4 tercios de e a la 4x. Y en este punto observamos que esto es la derivada del producto de e a la 4x por y. ¿Sí? Esto que está acá es la derivada de e a la 4x por y, o sea, la derivada del factor integrante por y. ¿De acuerdo? Entonces yo lo escribo así. Si ustedes observan, si yo derivo esto, de manera implícita, ¿verdad? Suponiendo que y depende de x, entonces yo escribo e a la 4x y derivo y. Aquí está. Escribo e a la 4x y derivo y. Más, ¿qué hago después? Derivo e a la 4x, que es 4e a la 4x, y escribo y. ¿Sí? Entonces, es lo que les digo. Esto que está acá es la derivada del factor integrante multiplicado por y. ¿Sí? Igual a 4 tercios de e a la 4x. Muy bien. En este punto es lo que les decía, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer aquí es integrar a ambos lados, perdón. Integrar a ambos lados de la igualdad. Si yo integro esto, me queda e a la 4x por y. Y la integral a este lado me queda, sería un cuarto, bueno, 4 tercios por un cuarto de e a la 4x más c, ¿verdad? ¿Sí? Un cuarto
4/3 de un cuarto de e a la 4x. Entonces me queda solamente un tercio de e a la 4x más c. Ahora simplemente despejo para y me queda, bueno, aquí paso a dividir esto y me queda un tercio nada más y aquí me queda c sobre e a la 4x. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo va este ejercicio? ¿Está claro? ¿Tiene alguna pregunta? Ahí con respecto a esa DDY, DDX, eh, mm, al final no lo estamos derivando porque si no con respecto a la derivada en X, este estaría cero, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería cero? La derivada Eh, de y. ajá, No, porque y, nosotros partimos de la suposición de que y es una función de x. O sea, y depende de x. ¿Me entiende? ya, Es como cuando derivamos implícitamente. Que nosotros sabemos que y depende de x. Entonces, la derivada de y no es cero. Porque como depende de x, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es escribir y', que lo que indica es que estamos derivando con respecto a x. Entonces no sería cero. Y lo que hicimos acá fue escribir esto. O sea, si yo derivo esto, me queda esto, ¿verdad? Pero lo hicimos a la inversa. Esto lo puedo escribir como una sola como esta derivada, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. Y ese es el truco que se usa para resolver las ecuaciones lineales de primer orden. No sé si quedó claro, si respondí a su pregunta. ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, y lo que dije de que y es una función de x es así, porque en una ecuación diferencial es lo que andamos buscando, ¿verdad? Una función que cumpla la ecuación diferencial, ¿sí? O una relación que cumpla la ecuación diferencial, porque a veces nos queda de forma implícita, ¿verdad? Entonces es más una relación que una función. Pero y va a depender de x. Muy bien, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. En este caso, ya tengo la ecuación diferencial en forma estándar. Tengo y' más 2xy igual a x al cubo. Ya la tengo en forma estándar. Ya sé que p de x es 2x, ¿verdad? Bueno, primero hay que verificar que es lineal, ¿verdad? Y lo es porque la derivada y bueno, y su derivada están elevadas a exponente 1 y los coeficientes a lo sumo dependen de x, ¿sí? Entonces, p de x es igual a 2x. Por lo tanto, el factor integrante me queda así. Sería e a la integral de 2x de dx, o sea, e a la x al cuadrado. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué hacemos? Lo mismo, es la misma mecánica, ¿verdad? Multiplicamos a ambos lados por, eh, por el factor integrante, que es e a la x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, me queda así. E a la x al cuadrado y' más 2x e a la x al cuadrado y igual a x al cubo e a la x al cuadrado. Si ustedes notan otra vez, esto que está aquí es la derivada de e a la x al cuadrado multiplicado por y. Aquí me faltó una.
¿sí? Esta sería la derivada de e a la x al cuadrado por y. Observen, e a la x al cuadrado sería, escribo esta, derivo y, que es y', ¿verdad? Más, derivo esto, que es e a la x al cuadrado por 2x, y escribo y. Claro, ustedes no tienen que estarse fijando. Lo pueden hacer para ver si hicieron bien el factor integrante, ¿verdad? Para comprobarlo, pero no es necesario. Yo sé que aquí esto, yo sé que siempre esto que me queda acá va a ser la derivada del factor integrante por y. Siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Pero si ustedes quieren comprobarlo siempre para ver si hicieron bien el factor integrante o si lo tienen bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la derivada de a la x al cuadrado por y aquí tengo x al cubo por e a la x al cuadrado. Lo que hago es integrar, otra vez, integrar a ambos lados. La integral de esto, pues me queda e a la x al cuadrado por y esta, pues aquí lo que hago es hacer una sustitución antes, ¿verdad? Y hago u igual a x al cuadrado, me queda que 2x es igual a 2x de dx es igual a du. Entonces, una de estas x sería x de dx, ¿verdad? Entonces eso sería d de u sobre 2. Me queda e a la u. Y como usé una de estas x, la otra sería u cuadrado. Ustedes ya saben cómo hacer esto, ¿verdad? Perdón, la otra sería u. X cuadrado es u. ¿Sí? Y después nos queda un medio de u e a la u, ¿verdad? Entonces tengo que usar integración por partes. Me quedaría, bueno, uso la forma tabular. Bueno, pero la integral me quedaría así. Un medio de x al cuadrado e a la x al cuadrado menos un medio de e a la x al cuadrado más c. ¿Sí? Esa sería la integral de este. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues simplemente voy a pasar a dividir esto, ¿verdad? ¿Sí? Aquí me queda medio de x al cuadrado, aquí me queda, aquí solamente me queda un medio, ¿verdad? Ahí lo tengo malo. ¿Sí? Menos un medio más c por e a la menos x al cuadrado. ¿Sí? Y ya está resuelta esa ecuación diferencial. Sí, está resuelta. Nuevamente, ¿tienen alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Está claro? Sí, Muy bien. Bien. Tengo preparados aquí unos 3 ejercicios más por hoy. Vamos a ver este. Sí, rápidamente, porque me interesan estos dos que vamos a ver después. Aquí tengo otra ecuación lineal, nuevamente. Y su derivada están elevado a la 1 nada más. Y los coeficientes, como ven, dependen nada más de x. ¿De acuerdo? A lo sumo dependen de x. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, primero tengo que pasarlo a la forma estándar. Así que voy a dividir entre x a ambos lados. Y me queda así. Luego, p de x es esto. Por lo tanto, el factor integrante sería e a la integral de esto, t de x.
Y aquí lo que hice fue separar, ¿verdad? Me quedaría 1 entre x más x entre x, o sea, 1 entre x más 1. La integral de eso sería logaritmo natural de x, la integral de 1 entre x, el logaritmo natural de x. La integral de 1 pues es x, ¿verdad? Entonces me queda e a la logaritmo natural de x más x. Esto lo puedo separar, ¿verdad? Como e a la logaritmo natural de x por e a la x. Y e a la logaritmo natural de x yo ya sé que es x. ¿De acuerdo? Es x. Entonces me queda x e a la x. Bien. Ahora multiplico por el factor integrante a ambos lados de la ecuación. De esta. Me queda x e a la x y x e a la x por y multiplicado por 1 más x entre x. Y aquí se me cancela la x. Bueno, pero y aquí tengo x a la x por todo esto, se me cancela la x. Y también e a la x por e a la menos x, se me cancela y solo me queda seno de 2x. Otra vez observamos que esto es la derivada del factor integrante por y. Si ustedes lo quieren verificar, pues es fácil porque aquí sería, si yo derivo esto, x a la x por y', más la derivada sería y por la derivada de esto, que es, aquí la derivada de x a la x es x a la x más e a la x, ¿verdad? ¿Sí? X a la x más e a la x, que está bien porque aquí se me cancela esta x, y si yo multiplico e a la x por x más 1, sería x a la x más e a la x. Entonces estamos bien. Pero como les digo, ¿verdad? Esto que queda aquí, si el factor integrante está bien, esto va a ser la derivada del factor integrante por y. ¿Sí? Yo solo lo compruebo para que esto quede bien claro de que así es. Y esto es igual a seno de 2x. La integral de esto es x a la x por y. La integral de esto es menos 1/2 del coseno de 2x más c. Despejo para y me queda menos coseno de 2x sobre 2x a la x más c sobre x a la x. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, vamos a ver dos ejemplos más y con eso terminaríamos hoy. Vamos a ver un problema de valor inicial. ¿Sí? Ahorita. Vamos a resolver esta ecuación diferencial sujeta a esta condición inicial, que es y de 0 igual a menos 1. Ya está en la forma estándar, por lo tanto, p de x es tangente de x, y luego tendría que el factor integrante es e a la integral de tangente de x, de dx, o sea, e a la logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿verdad? Y esto ya sabemos que es secante de x más tangente de x, ¿sí? Vamos a ver. Creo que aquí obvié algo. Déjenme ver. Que si somos estrictos acá, tendría que ser el valor absoluto, ¿verdad? De secante de x más tangente de x. Vamos a ver algo. Vamos a ver secante de x más tangente de x
es así. Em, Bien, ¿para qué valores es positiva la tangente? Secante más tangente. Bueno, es positivo aquí esto creo que es pi medio, ¿verdad? Eh, de pi medios hasta, vamos a ver, mira aquí x igual a pi medios. Bueno, esto en realidad aquí es menos pi medios. Es igual a... Bien, recuerden que cuando resolvemos una ecuación diferencial, eh, no es simplemente aplicar la mecánica ya, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta muchos factores. Por ejemplo, tomar un intervalo de definición. El intervalo de definición que tomaríamos acá, sería entre menos, podría ser de 0 a pi medios, sin incluir pi medios, ¿verdad? De 0 a pi medios sin incluir pi medios. ¿Por qué? Porque en pi medios la función, vamos a ver, bueno, habría que ver la función. La función que me queda es esta, en realidad. ¿Sí? Pero bueno, podríamos buscar ahorita un intervalo de definición o podríamos trabajar en el intervalo de 0 a, incluyendo 0, ¿verdad? De 0 a pi medio, digamos. ¿Sí? De 0 a pi medios. Sin incluir pi medio, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver más adelante los problemas que puede generar en pi medios. Por ejemplo, vamos a ver, en pi medios, aquí me daría la secante no está definida, ¿verdad? Por ejemplo. Y en pi medios, tangente tampoco está definida, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Esta es la solución. Todavía no hemos llegado a la solución, pero como ven, eh, el intervalo en el que, el que trabajaríamos podemos tomarlo de 0 a pi medios. ¿Sí? En ese intervalo secante más tangente pues es positivo. ¿Sí? Secante más tangente es positivo. Por lo tanto lo puedo dejar así. ¿Sí? Lo puedo sacar de las barras de valor absoluto. Bien, ahora multiplico por el factor integrante a ambos lados. Yo sé que aquí voy a tener la derivada del factor integrante por y, ¿sí? Y bueno, aquí lo que hice también fue al multiplicar secante de x más tangente de x por coseno cuadrado de x, que es lo que hay al lado derecho, simplemente usé el hecho de que esto es 1 sobre coseno y aquí me quedaría simplemente coseno, ¿verdad? Y esto es seno sobre coseno, entonces aquí me quedaría... uy, aquí me equivoqué, muchachos. Aquí es coseno, se cancela un coseno, pero me quedaría seno por coseno. Tengo que corregir esto. Déjenme lo arreglo ahorita.
Bien, entonces, la integral de coseno es seno, ¿verdad? Aquí lo tengo. Y la integral de seno por coseno puede ser u igual a seno, la derivada es coseno de x de dx. Entonces, sería un medio del seno cuadrado de x, ¿verdad? Sería un medio del seno cuadrado de x. Vamos a ver. Si yo derivo esto, sería 2 por el seno de x por la derivada interna que es coseno de x. Sí, estamos bien. Bueno, tengo que corregir el resultado final, que es ¿listo? Em, Bien, ahora si usamos la condición inicial, vamos a tener que permítanme, me va a cambiar incluso el valor de C, porque aquí voy a tener, siento muchachos, me equivoqué ahí en algo. Bueno, de hecho no es menos, es más medio. Ahí está. Bien. Em, Ahora, em, podemos decir acá
Vamos a ver. Al usar la condición inicial, esto me queda 0. Si esto me queda 0 y esto es 1, esto es 0. Entonces me queda C es igual a menos 1. Por lo tanto, la solución o la función final me queda así. Me queda de esta manera, ¿verdad? Ahora, nuevamente, yo necesito analizar la ecuación diferencial, ¿verdad? Antes les dije que había problemas en pi medios y en menos pi medio, ¿verdad? Pero, ¿por qué me voy a tomar el de 0 a de 0 a de 0 a pi medios antes de ver la solución? Bueno, porque yo sé que, que de hecho en pi medios hay una discontinuidad, ¿verdad? Una discontinuidad infinita, de hecho, una discontinuidad infinita. En, en, en la función, en esta función, ¿verdad? Entonces al momento, incluso yo me la podría tomarme el intervalo un poquito antes de pi medios, podría ser, el hecho es que hay una discontinuidad infinita, ¿verdad? Entonces yo no podría tomarme, por ejemplo, el intervalo de definición de 0 a más infinito, por ejemplo, porque en ese caso yo tendría que, la integral no existiría, ¿verdad? Porque recuerden que yo puedo hacer una integral que tenga, de una función discontinua, pero tiene que haber para empezar, tiene que haber una cantidad finita de discontinuidades. Entonces, yo digo, yo me tomo el intervalo de 0 a pi medios, ¿verdad? La otra cosa es que también, si nosotros observamos, eh, eh, si tomamos de 0 a más infinito, hay partes en las que esta función, secante de x más tangente de x, es negativa, ¿verdad? Entonces yo tendría que tomar en cuenta eso al momento de hacer las integrales, ¿verdad? Tomar en cuenta eso. Entonces, yo digo, voy a tomar el intervalo de definición de 0 a pi medios. Y la otra cosa es que si observamos la solución, ya al final hay un problema en pi medios, ¿verdad? Porque en pi medios nosotros sabemos que la secante eh, no está definida, ¿verdad? Si yo grafico secante de x, yo sé que en pi medios, en menos pi medios también, y en todas las, pi medios más n pi, donde n es un entero, secante no está definido, ¿verdad? Hay una discontinuidad infinita. Entonces, ¿qué pasa? La función o y no estaría definida en pi medios. Y también la tangente, ¿verdad? La tangente no está definida en pi medios más n pi. Entonces, el intervalo de definición lo podemos tomar de 0, incluyendo 0, a pi medios, ¿verdad? Pero sin incluir pi medios, porque en pi medios la función no existe, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante también en las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Analizar bien eso. No simplemente aplicar mecánicamente el método ya, porque hay cosas que podrían ocurrir que no estarían bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Preguntas? Muy bien, si no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí hoy. Mañana vamos a hacer un último ejercicio de esto y vamos a entrar ya a las ecuaciones exactas. Vamos a hacer una ecuación diferencial donde la función es una función definida por partes. Y bueno, eso sería todo por hoy entonces. Por favor, cuando tengan sus preguntas, es importante que me las digan, ¿verdad? Listo entonces. Feliz día a todos. Gracias, buen día. Igual.